Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Qué bendición poder nuevamente estar con ustedes a través de este medio. En este espacio vamos a compartir un tema eh, importante de tocarlo, un tema controversial, si podemos decirlo así. Aunque cuando uno realmente está pues firme en la palabra de Dios, no existe el tema de la controversialidad. Sí, pero es importante tocarlo, verlo desde el punto de la palabra de Dios, no desde el punto de vista, digamos, yo soy de este grupo, yo soy de otro grupo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar entonces a compartir pantalla y espero en el Señor que sea de bendición para cada uno de nosotros. ¿Sí? Muy bien. Voy a compartir pantalla. Listo. Se pierde la salvación pensando. Yo soy el hermano Kenny Chirca y bueno, pues para los que me conocen, mucho gusto. Soy de Lima, de Lima, Perú. Y bueno, pues vamos a poder eh, meditar un momento acerca de esta pregunta. ¿Se pierde la salvación? Signo de interrogación. Pues según Hebreos 2:1-3. Muy bien. Según Hebreos, Joy, un momentito, por favor. Joy, junta, por favor. Junta. Ujú. Ahí está. Los, los hijos, las saetas, habidos una juventud. Muy bien. Sí, pues. Entonces, se pierde la salvación, según Hebreos, capítulo 2, del 1 al 3. Estas personas eh, 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 que aseguran que realmente, digamos, se pierde la salvación, lo afirman con mucha convicción. Bueno, aparte de Hebreos 2, tienen más versículos, dentro de ellas Hebreos 6, Apocalipsis y, y más, y otros versos. Voy a hacer también de los demás, ¿no? Según Hebreos 6, según Apocalipsis. Vamos a ir tocando estos temas. Pero hoy vamos a centrarnos en Hebreos 2, 1 al 3. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Vamos a compartir. Ya está la pantalla compartida. Entonces, continuamos. Bien. El versículo empieza, o el capítulo, del capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y yo he puesto aquí esta palabra deslizar porque es una de las palabras claves que vamos a ver en estos tres versículos. Entonces ellos dicen, ¿verdad? Mira, la Biblia está diciendo que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces ellos dicen, muy bien, o sea que por ahí deslicemos, ¿verdad? En nuestra salvación y lo vamos a perder. Entonces, vamos a estudiarlo, ¿sí? De forma honesta, apoyándonos en herramientas que ellos y nosotros, por de mi persona, hablando de mi persona, pues, usamos. Entonces, muy bien. Aquí yo subrayé la palabra por tanto. ¿Qué quiere decir la palabra por tanto? Este conector es interesante cómo empieza el capítulo 2. Por tanto, es necesario, bla, 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 bla. Entonces, este por tanto
nos obliga de una u otra manera a ver atrás, porque cuando usamos por tanto, el por tanto es un conector de que, mira, yo he hecho esto, por tanto, ¿no? Ya hay una, por tanto, hay algo una consecuencia o algo que viene después de, ¿no? Entonces, atrás hay algo que que precede al capítulo 2, ¿verdad? A lo que va a hablar el capítulo 2. Entonces dice, después de haber dicho algo, por tanto, es necesario, es como decir, yo explico acerca de, no sé, la, hablo acerca de las verduras. Por ejemplo, hablo de algo específico, el brócoli. El brócoli es, ¿verdad? Un alimento muy importante, empiezo a hablar de la importancia, los beneficios, lo que puede aportar a mi salud. Por tanto, es necesario que le prestemos mucha atención a este alimento, muy nutritivo, ¿verdad? Entonces, vamos rápidamente, bueno, tengo mi Biblia, pero también aquí he hecho un pequeño, vamos a decir, bosquejo, así, ¿verdad? Chiquitito, de todo el capítulo uno. Es interesante que el capítulo uno empiece diciendo así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿sí? A los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, los verbos es muy importante tener en cuenta. Entonces dice, Dios, ¿bien? La primera palabra, el primer personaje que aparece aquí es Dios. Habiendo hablado muchas veces, ¿cuánto? Muchas veces. Entonces, aquí dice, habiendo hablado, o sea, mensajes, ¿no? Palabras, mensajes, dichos. Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Habla antes, ¿no? Antes del nuevo pacto, de la nueva alianza. Y en estos postreros días de la cruz para adelante, ¿verdad? O desde que Cristo vino hacia adelante, nos ha hablado por el Hijo, y más adelante vamos a ver en el capítulo 2 que una vez que el Hijo también asciende, los que escucharon empezaron también a propagar y extender el mismo mensaje que Cristo habló y dejó para nosotros. Entonces, yo he subrayado los verbos porque uno de ellos es importante. Habiendo hablado, acá luego dice, en estos posteriores días también nos ha hablado, o sea, es un mensaje, algo importante, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, a partir de la segunda parte del versículo 2, Hebreos, el mismo capítulo 1, de la continuación del versículo 2 hasta el versículo 4, exalta al Hijo, exalta al Hijo. Bueno, acá tengo mi Biblia, lo voy a ver rápidamente, ¿sí? Por favor, para no ir cerrar y compartir más ventanas. Por ejemplo, en Hebreos, acá lo tengo, capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bien, y aquí empieza a hablar acerca del Hijo. La razón por la cual tenemos que prestar mucha importancia ahora que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y nos sigue hablando, ¿verdad? A través de su palabra. Entonces, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿sí? Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces empiezo a hablar de la importancia por el cual ahora debemos prestar más atención. Y del versículo 5 al 14 empieza ya una comparación, dice, aquí ángel, ¿no? Empiezan los ángeles y Cristo, ¿no? Rápidamente, por ejemplo, el versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles Dios, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿no? Etcétera. Y en el versículo 8 dice, más del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo por el siglo de siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, y tú, oh Señor, en el principio fui fundada la tierra, etc. Entonces empieza a una término. Ahí se me fue el término, pero empieza a exalzar el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Empieza a edificar, una edificación, una presentación, ¿verdad? ¿Por qué razón? Es como que yo diga, muy bien, hermanos, o un profesor, ¿no? Yo soy el director y traigo a un nuevo profesor a mi escuela para que enseñe a los alumnos y digo, muy bien. Le presento al licenciado, no sé, Pepito, y Pepito pues ha estudiado en la Universidad pues, Católica del Perú, tiene maestría en una pedagogía, ha hecho estudios en neurociencia y bla, empiezo a exaltar, ¿no? Muy ganador de varios premios, concursó con brasileños, concursó con argentinos, concursó con de varios países y él fue el primer puesto, etcétera, ¿no? Empieza a dar razones por la cual es necesario que ahora, pues, lo que el Hijo está hablando, dice, en estos postreros días, ¿no? Hasta el día de hoy, por medio de su palabra, el cual el Espíritu Santo dice, nos hace recordar todas las cosas que Él os ha enseñado cuando estaba acá. Muy bien. Ahora, entonces, continuando. La palabra deslizar. ¿Qué quiere decir la palabra deslizar? Muy bien. Viene del griego para rubeo. En forma figurada, significa pasar por alto sin preocuparse, pasar por alto algo, también dejándolo de lado. Entonces, parafraseando, ¿cómo sería el versículo? Bueno, yo lo puse así. Por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído para no pasar por alto, dejándolo de lado. Ese mensaje de salvación dice, por tanto, todo lo que dice antes se habló de muchas formas, sí, por muchas personas, ahora ha hablado a través del Hijo en estos posteriores días, quien lo constituyó heredero de todo, y no hay a ningún ángel le dijo, mi hijo eres tú, y empezó. Y por esa razón, dice, es necesario dice, con más diligencia, la palabra diligencia eh, en la RAE, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, significa prontitud, agilidad, prisa, eh, tener cuidado, ¿no? Cuidado en ejecutar algo, interés, esmero, con mayor interés, con mayor esmero, ¿no? Hay que escuchar. Ahora que el Señor Dios está hablando por el Hijo, ¿no? Lo contrario, el antónimo es negligencia, descuido. Entonces está diciendo que tengamos que poner mucho interés aquí, ¿verdad? Por tanto, es necesario que con más interés, con más prontitud, con más prisa,
atendamos a las cosas que hemos oído, ¿verdad? Ahora que está hablando a través del Hijo, recalco, no sea que deslicemos. La palabra deslizar no sea que lo pasemos por alto sin preocuparnos, ¿no? Llega un punto de, no es importante, descuida, no es importante pasar por alto dejándolo de lado. Y al final terminas condenándote. Ujú. Entonces, segundo versículo. Porque si la palabra dicha, dice, empieza otra vez una comparación. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, en ese tiempo que ha hablado, dice, habiendo hablado de muchas formas y por muchas personas, ¿no? A ver, vamos a retroceder por aquí. Ay, no, ese está en el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Aquí está, aquí está. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Muy bien, en otro tiempo. Ya, ahí es, en ese tiempo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, en esos tiempos anteriores, fue firme y toda transgresión y desobediencia a ese mensaje dicho por medio de los ángeles, esa desobediencia, esa negligencia, no hacer caso a esas palabras dichas por medio de los ángeles, recibió justa retribución, su pago, su castigo por, por no escuchar, por no obedecer. Entonces, ahora, ¿cuánto más que ahora en estos 3 días ha hablado o está hablando con el Hijo? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí esa es la pregunta. ¿Cómo escaparemos? O sea, la gente, estos hermanos que dicen que se quiere la salvación, van directamente a ese versículo, y obviamente, claro, si yo lo leo tan solamente ese versículo, así, en primera, como que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Solito, leerlo solito, sin apoyarnos en hacer en ir para atrás y leer todo el contexto, pues claro, da a entender como que si se partiera, ¿verdad? Mira, léelo de frente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo voy a perder. Entonces dice, la cual habiendo sido anunciada, otra vez lo resalto, habiendo sido anunciada, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Entonces la palabra dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A qué se refiere? Vamos para allá. La palabra descuidar, ¿verdad? La palabra descuidar, ¿no? Descuidar, ¿qué quiere decir? Perdón, lo moví. En el griego es ameleo, que quiere decir ser descuidado ¿de qué voy a descuidarme? De ese mensaje dicho. No está hablando, dice, no está diciendo, ojo, retrocedo, no dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación que obtuvimos, ¿verdad? No dice eso. No dice si descuidamos la salvación, dice si descuidamos una salvación. Pero no podemos deducirlo rápidamente, tenemos que ir para atrás, como el cangrejo. Entonces está hablando de Dios habiendo hablado en otro tiempo, de muchas formas, de muchas maneras. Ahora ha hablado por el Hijo, ¿sí? El verbo hablar, hablar. Otra vez acá aparece, ¿sí? La cual habiendo sido anunciada. O sea, está hablando del mensaje, del buen mensaje de la salvación que ahora ha sido hablada por el Hijo, y no es cualquier cosa el Hijo. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada ahora por los que lo oyeron. Y si sigue extendiendo este mensaje de salvación. Ya para ir terminando, dice, o sea, si parafraseamos otra vez este versículo, dice, con más razón nosotros recibiremos justa retribución si no hacemos caso al gran valor, a la gran importancia de la salvación que nos ofrece, ¿verdad? Ese mensaje.
Entonces, hermano mío, no está hablando, no está hablando, esta pregunta no dice de perder la salvación. Está diciendo, ¿cómo te escaparás tú? No creas que no te va a llegar una retribución por haber, ¿no? Descuidar quiere decir por no hacer caso, por hacerte el desentendido de este mensaje tan valioso, tan grande, que es el mensaje de la salvación, la cual el Señor habló, anunció primeramente Él, el Señor. Así que entonces, mire que dice, por ejemplo, en Marcos 1:38, ¿qué hacía el Señor, no? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, predicar, anunciar. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él, que iban por toda, a dónde iba, o por dónde iba, perdón, iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Y los 12 con él. Entonces, entonces, qué interesante, hermanos, es analizar el texto dentro del contexto. Así que entonces este versículo, según Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 3 no habla de perder la salvación. Al contrario, habla de que a usted y a mí, bueno, a las otras personas que no quieren escuchar, que hay un peligro, hay un gran peligro, hay una retribución justa por, por, por un desinterés, ¿no? Hacia el mensaje tan precioso que la salvación. A toda persona que hizo oído sordo en este mundo, personas que no quisieron escuchar la palabra de Dios. Y justamente este libro de Hebreos es un libro directamente a Israel, a los judíos, porque dice, sí, es un libro justamente hebreos, a los hebreos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hasta ahora, en la actualidad todavía hay judíos que siguen esperando la venida del Mesías. No creen que Jesús, quien ha venido ya, que nació, murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo, ellos no lo creen. Por eso, personas como ellos, también aquí en nuestro Perú y en todo el mundo, gente, el peligro de una justa retribución por un desinterés al mensaje de la salvación. Por eso dice la palabra que el mensaje de salvación, ¿verdad? El mensaje de la cruz, de la salvación, es poder de Dios a todo aquel que cree. Así que entonces, amados hermanos, entonces, estudiando de esta forma, según Hebreos capítulo 2, del 1 al 3, no habla de perder la salvación. Espero que haya sido de bendición, hermanos, a sus vidas, no solo hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Coyique. Si esto llega a otros, bueno, espero que se haya entendido. Y bueno, desear bendecir mi ministerio, hay muchas formas de hacerlo, no solamente una ofrenda voluntaria, sino también compartiendo, dándole me gusta, like a la página, suscribiéndose y seguir aprendiendo. Sí, esto es de forma voluntaria, no se preocupen, no es obligatorio. Así que, bueno, yo soy maestro en mi iglesia, predicador, y bueno, apoyo ahorita actualmente, trabajo oficialmente en ministerios de unos jóvenes. Bueno, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga. ¿Cómo es esto? A ver, déjame compartir. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga grandemente y sigamos pues estudiando la palabra de Dios. Sí, oremos siempre que el Espíritu Santo nos guíe en toda verdad y no pues hablar desde la emoción.
Así que Dios los bendiga, nos vemos hasta un próximo video. Ha sido un placer.